Muy, pero muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes aquí en una nueva producción de Siempre en Domingo Radio Producciones para su producto. Siempre estamos con vos y como siempre estamos con vos, como objetivo tiene la gente, la familia, las necesidades del ciudadano, de las personas con estado de vulnerabilidad. En esta serie de entrevistas que hacemos entre semana con políticos, economistas, gente que está conectada con todo el tema social. Hoy vamos a entrevistar a una mujer que es médica y que en este momento ha asumido la presidencia del movimiento de mujeres de la democracia cristiana. Y nos va a contar desde el aspecto político cuál es lo que esta gente, estas mujeres, están haciendo en pos de la sociedad. Así que le vamos a dar la bienvenida enseguida ya a la doctora Ana María Parini. Muy, pero muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Un gusto saludarla. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo anda? Muy bien. Muy bien, con mucho trabajo en este tiempo. Bueno, es importante, sobre todo cuando uno trabaja para la gente. Y tengo entendido que el movimiento de mujeres es lo que está haciendo, de mujeres por supuesto de la democracia cristiana o del Partido Demócrata Cristiano, está trabajando con manos a la obra para volcar todo lo que sea política a política social, a política de ayuda, a cambiar la política, a hacer estas reformas que Argentina o los argentinos estamos pidiendo a gritos, que la política cambie y que realmente ponga sus ojos en la gente. Así es, el movimiento de mujeres demócratas cristianas es porteño. Por ahora, esperemos que en todo el país se haga lo mismo para todo el país y que podamos estar unidos en esta cuestión que acabas de decir, Carlos, que es venir a cambiar la política. Si seguimos con las viejas costumbres de la política, donde vale más la política que otras cosas, que son las sociales, el estar para la gente, es un servicio y demás, si no cambiamos eso, estaríamos igual que cualquier otro partido. ¿Sí? La idea es eso, cuando yo me introduje inclusive en la democracia cristiana, fue para eso y sigo persistiendo en lo mismo. Nosotros tenemos valores que siempre vamos a defender, que son los valores de la vida y la familia. Por eso decimos que somos más futuro, menos violencia y más trabajo inclusive. Nosotros queremos que la sociedad tenga trabajo digno, estamos pasando por un momento muy difícil en todos los órdenes. Yo que soy médica, por eso dije que en este momento tengo más trabajo que nunca, sí es verdad, porque veo todas las consecuencias de esta crisis de epidemia local y pandemia mundial, y por lo tanto es penoso ver la situación que tiene la gente. Por eso, desde la parte de la Secretaría de Acción Social, tanto de las mujeres como del partido, se están llevando alimentos, barbijos, telas para hacer barbijos, para poder vender y tener un sustento en muchos lugares vulnerables, como Zabaleta, la Villa 21, la 20 y otras tantas de la ciudad, porque es necesario que la gente también pueda tener recursos para salir adelante. Está trabado en el trabajo, pero no solo la gente que está en estado vulnerable de vivienda y demás, sino vemos que mucha gente que no está en esa situación de tal vulnerabilidad en todo sentido, que también está perdiendo un montón de cosas de su trabajo habitual, la parte comercial y otras tantas. Y esa gente también está en un estado de vulnerabilidad psicológica, con un estrés muy grande, con una situación de que no llevan para adelante y no ven futuro y se están cerrando los comercios. Entonces las mujeres también nos ocupamos de eso, aunque parezca mentira. Así que vamos a dar una serie de talleres para que puedan tener
una capacitación en distintos rubros para poder salir adelante con otro tipo de emprendimientos, ¿sí? Porque debemos ayudar a la sociedad en general y el grupo de mujeres de la democracia cristiana porteña está haciendo lo propio en ese sentido. Además de poder capacitar a mucha gente más y a muchas mujeres más y familias en distintas cuestiones que vamos a presentar también a partir de la semana que viene, con entrevistas a gente que está profesionalmente muy entendida y muy capacitada para enseñarnos cómo transitar este tiempo de pandemia y posterior a la pandemia. Como siempre digo yo, desde el punto de vista médico, que la resiliencia y empezar a partir de ahora a ser resilientes o victoriosos para que después de este proceso nosotros podamos salir adelante mejor de lo que empezamos, ¿sí? Así que bueno, ese es un poco el resumen de todas estas cosas que estamos promoviendo, porque nosotros queremos poner no solo a la mujer, a la familia, en el plano de dignidad que se merece, con todas las cosas que tenemos como acechanzas de parte de los políticos. Por eso hablo de un cambio en la política, ¿sí? De un ¿Usted, cambio en la... usted cree que a partir de las elecciones pasadas, donde la democracia cristiana, por un tema administrativo, o yo diría no administrativo, por falta de conocimiento del votante, no tuvo la incidencia que se esperaba, porque tuvo muchísimos votos anulados u observados, los cuales no sumaron, porque la gente no votó, no puso la boleta como correspondía bien. A partir de allí, más allá que no se logró escaños en la ciudad de Buenos Aires, a partir de allí nace una nueva democracia cristiana donde hay una renovación y donde las mujeres han tomado un rol muy participativo, ya que, tengo entendido, en este momento la dirigencia porteña está dirigida por, valga la redundancia, por una mujer, por la señora, por la doctora Alejandra Muchar, ¿puede ser? Exactamente, sí, sí. Hubo una planificación de dar lugar a las mujeres dentro del partido, inclusive la presidenta a nivel nacional también es mujer, la contadora Nidia Sosa, y yo creo que las mujeres tenemos la oportunidad de promover ese cambio, ¿sí? De promover ese cambio porque nosotros tenemos también frente a nosotros otro tipo de mujeres, ¿sí? Y nosotros tenemos que dar el ejemplo de aquellas mujeres que tenemos principios bien establecidos en cuanto a los valores trascendentes que no cambian con el tiempo y no se basan en ideologías. Entonces, esta es la función de la mujer en este momento en la política, de aquellas mujeres que no nos basamos en ideologías, sino que nos basamos en los principios y valores trascendentes que no cambian con el tiempo. Esta es una frase que yo la tengo muy internalizada y justamente ayer en la dimensión de género soy titular en 2 dimensiones de la legislatura porteña en lo que se llama el Consejo, esperen porque me olvidé, el consejo, a veces se olvida uno, ¿vio? Si no conectan bien las neuronas, ¿vio? El COPE, que es el Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Ahí Aires, sí. que es un ente, ahora conecto bien, ¿vieron? Yo siempre digo eso, por ahí no conecta bien la neurona y, viste, me olvidé del término. Pero el COPE, que yo hace muchos años que ya iba por otra entidad, está liderado el secretario, que depende exclusivamente del jefe de gobierno, el doctor Jorge Giorno, tiene varias dimensiones, dimensión social, varias dimensiones de tratamiento, donde las organizaciones sociales de la sociedad civil y partidos políticos pueden intervenir.
En la dimensión de género, en el día de ayer, en la de salud, estuvimos también a la mañana 4 horas trabajando por Zoom, ¿eh? No es poco, pero sacamos un producto interesantísimo que tiene que ver con las unidades, la UPE, que es la unidad presencial en emergencia, que es para trabajar juntamente con el Ejecutivo de la ciudad, en este caso el Ministerio de Salud, a los efectos de poder brindar atención a todas las consecuencias que trae este tipo de epidemia. Pero a la tarde estuve en la dimensión de género junto con la doctora Gabriela Micucci, y realmente la diferencia de las mujeres con otras mujeres que somos discriminadas, y esto lo digo con mucho énfasis, somos discriminadas realmente, no nos dejaban hablar en un momento. Entonces después cuando ya tomé la palabra, les mencioné justamente que nosotras somos mujeres de un partido donde la paridad no le pone techo a la mujer, no le pone techo a la mujer. Esto lo sé desde el año pasado cuando hicimos la campaña, lo sigo diciendo y renombrando, no le pone techo a la mujer. Entonces ustedes hablan de equidad y de paridad cuando yo también puedo hablar de lo mismo, dado que nosotros no ponemos techo en la democracia cristiana para el desarrollo de la mujer en la política y en todas las políticas sociales y demás que vamos a estar haciendo cuando termine la pandemia más en efectivo, ¿sí? Porque todos los grupos de las secretarías que tenemos en el movimiento de la mujer, de la democracia cristiana porteña, va a salir todo junto, va a estar la parte social, la parte de capacitación en educación sexual, la parte de la parte cultural, las artes, etcétera, etcétera. Entonces, con esto lo que estoy diciendo es que le doy gracias al Partido Demócrata Cristiano porque esta fue la visión por la cual yo entré. Y entonces se está efectivizando. Y junto a la doctora Alejandra Mouchard y otras tantas que están con nosotros permanentemente en la comisión, la vicepresidenta es Mirta Bensky, la secretaria es Renata Biglione, la tesorera es también Gabriela Mucucci, después entre las vocales hay mucha gente que es conocida nuestra, del partido también, que se unió en la campaña, y muchas con actividad social también, pero también con actividades como por ejemplo vamos a hacer talleres para que las mujeres se embellezcan, para que las mujeres puedan saber qué diseño de ropa conviene tener para que no tengamos tanta ropa que comprar, pero sí combinar las cosas, o sea, cosas que movilizan a todas las mujeres. Yo eso saben por qué lo saqué, perdón, porque en la dimensión de género está en nuestro WhatsApp, que yo estoy incluida, por supuesto, nos mandan todos los días unas cosas que hacen ellas, actividades diferentes, entre ellas esto de la belleza, entre eso hablar de sexualidad con género, entre eso un montón de cosas. Y yo dije, si ellos lo hacen, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros que tenemos principios y valores que no cambian con el tiempo? Entonces ese es un poco el objetivo del movimiento de mujeres de la democracia cristiana porteña. Y Dios quiera que lo podamos trasladar a todo el país, ¿sí? Que haya un contagio en todo el país por este tipo de cosas, porque eso nos puede introducir más en la actividad política, ¿no? Y muchas más mujeres se pueden ir sumando. Muchos por ahí no conocen, porque sé que la doctora Parini es una mujer de bajo perfil, pero de mucho trabajo, que durante mucho tiempo estuvo trabajando en el Congreso de la Nación en distintas asesorías, sobre todo en el tema salud. Y mi pregunta ahora va dirigida, políticamente hablando, al centro del blanco. Ana María Parini tiene proyectos para la nación en salud. Uy, hay muchos que no fueron todavía plasmados ahí en la Cámara ni tratados,
pero que hay muchos. En salud, fundamentalmente, siempre hablando de la salud integral, me aboqué a hacer proyectos que van a favor de la salud integral, tanto de niños como de edad adulta y edad adulta mayor o vejez, como quieran decirle. Previo a la jubilación, por ejemplo, todo un proceso educativo y de formación para no sentirse jubilado y sentirse frustrado, como con muchos pasan, desde el punto de cómo tienen en Alemania, ¿no? Desde hace muchos años. Por otro lado, he hecho proyectos sobre educación sexual integradora, los tengo, no es que los he hecho y nada más. Después, proyectos sobre cómo asistir a la mujer que está en embarazos inesperados, vulnerables, como quieran llamarlos, en situación de vulnerabilidad igual, porque por ahí un inesperado, para que no llegara a un aborto, con asistencia de ella misma y su bebé hasta el momento después de al bebé hasta los 18 años, y a ella con instrucción y demás, especialmente en el embarazo adolescente. Después, ahora estoy por terminar realizar un proyecto de algo que yo ya hablé hace pocos, en el día 20 de junio, sobre si existe la niñez y la adolescencia trans, el perjuicio que provoca en la salud de los menores, el bloqueo hormonal a temprana edad para que elijan cómo quieren ser. Después estuve también en la Comisión de Familia, en la de Derecho Civil y la de Derecho Penal, porque me metía en todo lo que a mí me gustaba, en el sentido de hacer proyectos y demás. Y después proyectos sobre salud específicamente, proyectos de fibromialgia, que ahora lo vamos a tratar en la mesa de salud de la dimensión social, del COPE. O sea que todo lo que se hizo en su momento, y mucho más, pero no me acuerdo ya en este momento. Sí, hice uno también de las células embrionarias no embrionarias, las células de cordón umbilical que pudieran servir, porque las embrionarias no se deben utilizar porque son producto de una interrupción de un embarazo a los 14 días de producido el embarazo, para poder tener las células totipotenciales, que son las que tienen toda la capacidad de poder ser trasplantadas y también clonadas, vamos a decir la verdad. Entonces, no, yo me limito a las células de cordón, que muchas veces pueden utilizarse para patologías posteriores, pidiendo un banco en el hospital Garaham, subsidiándolo para eso y demás, pero bueno, esas cosas a veces no les interesan. En aquel momento sí se interesó muchísimo, y la legislatura porteña hizo no una sesión, sino una convocatoria especial por este tema. Bueno, no sé, tengo muchos más. Y además, políticamente hablando, sí tengo uno que es para forjar y potenciar las economías regionales, pero desde un punto de vista no asistencial, sino realmente verdadero trabajo para poblar el país como corresponde. Y entonces se va a terminar este asunto de que aborto sí, aborto no y todo lo demás, dando una educación sanitaria, dando a la familia entera, a la gente de la población, dando las herramientas para que puedan estar en cada lugar con techo propio que se pueden hacer ellos, con sueldos que correspondan y con también la capacidad de llevar a sus hijos a las escuelas como corresponde. Es decir, hay mucho proyecto, mucho proyecto. Yo lo que veo, doctora, es el contrasentido país. En una región tan vasta como tiene la Argentina, donde pueden llegar a entrar 7, 8 países de Europa, por ejemplo, que somos el séptimo país en cantidad de kilómetros, con una densidad por habitante por kilómetro cuadrado bajísima,
cómo el Estado Nacional, de alguna manera, incentiva esta política de abortar cuando no es ley, obviamente, con protocolos que tratan de eludir la ley y que no se tome en cuenta la posibilidad de aquella madre que ha tenido un embarazo tal vez inesperado, no deseado, etcétera, etcétera, pueda dar en adopción esa criatura en lugar de, a mi criterio, vuelvo a repetir, yo no soy médico, cometer un asesinato, mucho más allá de si hay que penalizar a la mujer o no. Estas son cosas que cada vida es un mundo, y yo ahí no quiero entrar, pero lo que hablo es de la falta de amor hacia eso que se está gestando y por el otro lado una política nacional de crecimiento demográfico. ¿Cuál es la posición de la democracia cristiana, ya no mujeres, sino obviamente todo el partido con relación a este tema que yo le estoy mencionando? Justamente nosotros hablamos de que esta es una política la que se lleva hace unos cuantos años de reducción de población que no viene de acá solamente de Argentina, viene a través de ese nuevo orden mundial de que tanto hablamos cuando empezó la globalización. El partido no está a favor de esto, todo lo contrario, está a favor de poblar cuando se decía poblar la Patagonia, ¿no? Yo viví en la Patagonia y por esto se lo puedo decir. En esa época yo estaba en Puerto Madryn, cuando era el gobierno de Alfonsín, allá los japoneses querían poblar la Patagonia y preparar jardines y demás, porque tenían mucho problema ellos con la cuestión de atender y dar techo a sus ancianos, ¿sí? Era muy chiquito Japón, ¿vieron? Entonces, ellos vinieron con toda una temática que hubiera dado paso a esto que estamos hablando, ¿sí? Y bueno, en ese momento tampoco se quiso. Y así pasaron los años y siempre seguimos con esta política que nos tiene a todos en el AMBA, si queremos hablar del AMBA preponderantemente, o en las grandes ciudades de todas las provincias que tenemos en el territorio argentino. Para la política esta del nuevo orden mundial, que empezó juntamente con el feminismo de género radical y con un montón de aditamentos, el LGTBI, queer y no sé qué más van a poner ahora, con los 112 géneros de la ONU y demás, es lo que hace que, al contrario, no quieran tanta población mundial. Y yo no sé, no me meto en esto, pero sí con la parte médica, con los médicos, los colegas, también practicaron con esta cuestión del COVID-19 una reducción de la población mundial, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que la política que tiene el partido, que coincidimos todos, es que esto es para hacer que la población no aumente, sino que reduzca. Seguro. Que sea para unos pocos que ese producto de la globalización y de ese nuevo orden mundial, que ahora van a poner otro nuevo orden mundial, ¿no? Más restrictivo todavía. Todas las cosas que vienen de la OMS y también de la Organización Mundial de la Salud y a su vez de la ONU, ¿sí? Porque la ONU, en vez de ocuparse de los problemas que tienen los países en guerra y demás, se ocupan de esta guerra silenciosa, como yo escribí en un libro, la guerra silenciosa, que es el aborto. Tengo algunos comentarios de nuestra entrevista online y uno de ellos habla cuántas verdades silenciadas, ¿no? Y realmente es así, muchas verdades silenciadas porque cuando se entrevista por lo general a políticos, los políticos comienzan con poner el cassette y empezar a hablar de sus logros personales y olvidan que fueron elegidos
legislar para la gente, para el bienestar de la gente. Y lo que menos le llega a la gente realmente es eso. Y vemos con las políticas que a través de los años, no importa qué partidos, porque la Argentina alternó, más allá de que algunos estuvieron más tiempo, pero nunca se logró tener a la gente como corresponde, con la riqueza que este país tiene y la distribución que este país podría haber dado en su momento, y hoy estamos sufriendo las consecuencias de ese truncamiento, discúlpeme en el nombre, que los políticos, porque acá el pueblo no tiene la culpa, el pueblo cumplió las ordenanzas y las leyes que dictó el Congreso por los políticos, y así hemos llegado y repitiendo recetas a través aún de distintos pensamientos o de distintos tintes políticos, han repetido recetas económicas que nos han llevado a la situación que hoy estamos, más agravada con el tema pandemia, cuarentena, como querramos llamarlo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo salimos o cuál es la idea de la doctora Parini, más allá del tema económico, ¿no? Porque vamos a tener que convivir, porque esto no es que, bueno, levantamos la cuarentena, se fue el virus, no, no es así. Va a haber un No, para nada. periodo. Mañana voy a estar entrevistando a un especialista en el tema del COVID-19 relacionado con este acuerdo que el gobierno está haciendo con laboratorio Pfizer para obtener la vacuna. Ayer a última hora salió un comunicado que en Estados Unidos un laboratorio logró mediante anticuerpos, ¿no? que es la vacuna, generar algo que de alguna manera inmuniza a la gente. No sé cómo llamarlo porque no soy médico, pero esto va a ser paulatino. Entonces, ¿cómo salimos sanitariamente de esto y obviamente económicamente, que tal vez no es el rubro suyo, a través de la cuarentena? ¿Y qué piensa la democracia cristiana con esta cuarentena tan extendida? En primer lugar, el laboratorio de allá es el laboratorio Modena, el de Estados Unidos. Sí, lograron eso. Vamos a ver qué resultado tiene. Por otro lado, acá lo que va a traer Pfizer, porque todavía no llegó, es para que investiguen unos médicos especialistas en todo esto, que van a trabajar desde el Hospital Militar Central. Pero hoy recibimos la noticia a nivel de Ministerio de Salud y demás, que no tenemos la obligación de ponernos la vacuna, ¿sí? En el caso de que ya estuviera. Hay que analizarlo muy bien eso, ¿sí? El salir de este aislamiento superlativo, porque yo digo que es un aislamiento superlativo, las consecuencias que trae en lo económico, puedo decir después lo que piensa el partido, porque yo no estoy en el área económica, pero más o menos pienso de lo que puede pasar, ¿no? Pero desde el punto de vista médico, yo estoy viendo muchas patologías que no son COVID-19, muchas enfermedades que llegan a los distintos lugares y no son consecuencias, muchas de ellas, del COVID-19. Anginas inestables, bypass en gente joven, stent en gente joven por angina inestable, muy joven, no de 70 para arriba ni de 60 para arriba, mucho menos, entre 40 y 60, que gente joven, si no, yo qué diría, ¿no? Y después otras patologías, por ejemplo, parece causar gracia, pero tuvimos un montón de fracturas en la casa, por la falta de movilización, por la falta de aireación, por la falta de tomar un poco de sol en los días que hay sol y recibir vitamina D. Hay un montón de cosas adjuntas a estos. Anemias, cirugías de vías biliares, un montón que no entendemos nada, pero por nuestra vesícula, por la parte hepática y la bilis que segregamos, también van corriendo las emociones, ¿sí? En todo nuestro sistema integral, bio, psico, social y espiritual. Somos eso nosotros. Va a ser muy difícil salir.
no vamos a seguir con barbijo, con un montón de cuidados, aún que salgamos a la calle, ¿sí? Eso es así y no va a ser de otra manera. Vamos a tener que cuidarnos mucho. Pero también tenemos que cuidarnos de no estar encerrados, porque otras enfermedades cursan a través de esto. El Ministerio de Salud nos mandó hace 2 días para los chicos de 0 a 18 años, porque la Constitución Nacional habla de niños desde la concepción hasta los 18 años de edad. Así que, y que crea otra cosa, está muy desacertado. Nos mandó instrucciones precisas, porque hay una preocupación grande por los niños cuando la OMS había dicho que esto no atacaba a los niños. Cuando nuestro ministro de Salud actual, por segunda vez, también dijo que acá no llegaba esto, ¿sí? Entonces, yo les digo algo, las instrucciones son muy precisas. Hay manifestaciones cutáneas muy severas en los chicos. Hay que llevarlos a los hospitales. Ayer estaba diciendo el ministro de Salud porteña justamente que no tenga miedo de ir al hospital, a la guardia, porque indudablemente están muy equipados para atender estos casos y que vayan, por favor. Erupciones cutáneas muchísimas. Esto es motivo también, puede ser COVID-19 o puede no ser COVID-19. Una reacción de tipo inmunológica, ¿sí? Por el encierro, deprimido inmunológicamente y a su vez emocional. Otros están padeciendo por ahí, los niños estoy hablando, ¿no? O sea, la gama de niño, adolescente y hasta llegar a los 18 años, distintos tipos de patologías emocionales, ataques de pánico, emociones, no quieren salir a la calle, por ejemplo, un montón de patologías que está originando el COVID-19. Algunas son COVID-19, pero otras no. Ajá. Entonces va a ser muy difícil salir en todo esto a la calle, ¿sí? Sí, Sí, no, lo escucho. que, sí, sí, estaba muy atento a lo que estaba diciendo. Yo puedo agregar tal vez de los niños la falta de salir, la falta del sol, la falta de vitamina D, ¿puede ser? Eh, Sí, sí, es lo que estaba diciendo antes. eh, La a- falta de vitamina D, la falta del soleado, que decimos, por eso dije que hay que salir en tiempos de sol. Ahora parece que nos van a permitir que los niños y aún los más grandes podamos salir diariamente, aunque sea 1 hora, porque es necesario, están muy preocupados por este tema con los niños. Y vuelvo a repetir, niños es desde la concepción hasta los 18 años, o sea que es una franja bastante importante. Esta de la falta de actividad física, aunque sea de caminar, también es contraproducente. Entonces, va a ser muy difícil cuando salgamos a la calle porque hay mucha gente que ya está atacada de miedo. Por eso yo hablé de la resiliencia recién. Tenemos que empezar a elaborar esto desde ahora para poder salir bien a la calle. O sea, hay gente que no puede, o sea, tiene ese miedo terrible, que a veces se convierte en ataque de pánico. Por otro lado, de la economía, yo puedo hablar de lo que dice el partido y que además opino lo mismo. Si no salimos desde ahora ya, porque teníamos que haber salido desde antes, no desde ahora. Por ejemplo, en la actividad profesional de muchos profesionales, los abogados, los contadores, se les está resultando muy difícil trabajar así desde el remoto con todas estas cuestiones. La economía sabemos cómo está y ahora está peor todavía. Y no hay ningún plan de gobierno para esto. No hay ningún plan económico de gobierno para la salida. Entonces, no tenemos una visión futura. Es más, hay un detalle muy importante. El Congreso no aprobó ningún presupuesto para este año. sí, Entonces, ¿cómo podemos tener una salida económica con visión de futuro? Para nada, para nada. Es decir, si no hay presupuesto aprobado en el Congreso de la Nación, ya sea diputados y senadores, porque siguen con el presupuesto que tenía,
el presidente anterior, ¿sí? Por lo tanto, lo están manejando discrecionalmente, como se dice la palabra dentro del Congreso, discrecionalmente. Y aumentando la maquinita, como dicen los economistas, ¿no? Y la maquinita, por lo que yo entiendo, produce más inflación. Y más inflación produce más pobreza. No sé, estos son los rasgos económicos que yo veo. Entonces no veo una salida. La verdad, lamentablemente no veo una salida. Lo que sí se estuvo hablando dentro del partido muy atentamente, y creo que vos entrevistaste, discúlpenme que lo tuteé, amigo No, mío. por favor. Estuviste hablando con David Espósito, que sabe mucho de esto. Si nosotros como Democracia Cristiana presentáramos un plan económico bien establecido para salir de esto, y es muy probable que podamos ser la instancia para el año que viene y para el 2023 y demás, para sacar este país adelante. Sí, yo entiendo, hay un montón de cosas dando vuelta de acuerdo a lo que usted dijo. Primero la incongruencia, no suya, sino a nivel del Congreso y de lo que se estima desde salud, el niño de 0 a 18 y vota a los 16, bueno, y también tiene consecuencias judiciales. Bueno, Es, sí, sí. es una incongruencia, pero eso lo dejo pasar para pasar por otro tema, ¿no? El plan económico, bueno, para mí fue auspicioso que el presidente se juntara, aunque sea virtualmente, con la oposición, con la gente de Cambiemos, y que me imagino lo hará también con otros sectores políticos, una apertura. La otra anunció que, arreglado el tema de deuda, que esto va más allá de la entrevista, pero lo aclaro porque mucha gente si no va a decir que uno es partidario o que la entrevista gira a favor de, y lo que menos uno busca es esto, sino lo que busca es la verdad. No, no. Y dice que bueno, que hay un plan para salir. Esperemos que así sea. Ahora, desde el punto de vista sanitario, la doctora mencionaba el tema de las guardias o de ir a los hospitales. Por experiencia les digo que en todos los hospitales hay dos guardias paralelas montadas. Una es para aquellos que están relacionados a COVID o que se presuma la existencia de COVID en su cuerpo, y las urgencias normales, que puede ser presión alta, una apendicitis, un problema de cardiológico, etcétera, etcétera. Y que los hospitales tienen, todos los hospitales, estoy hablando de los hospitales nacionales o a nivel del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tienen todos los requisitos y formalidades para tomar las precauciones del caso. Porque acá tenemos un gran problema. Los médicos en los hospitales o en las obras sociales han dejado de atender. Si bien hay un llamado telefónico cuando tenía el turno, no es lo mismo, sobre todo para los crónicos. ¿Por qué? Porque esos crónicos, por ahí, y Dios no lo permita, pueden tener consecuencias graves por la falta de atención y pueden llevar a un desenlace peor. Y no se están atendiendo y no se están haciendo los estudios de rigor. Eso es un tema que tienen que enseguida solucionar, porque los médicos no solamente deberían ser esenciales para el COVID, sino también ser esenciales para los crónicos, para los enfermos crónicos. Y como dijo Ana María, también la actividad del Poder Judicial, la actividad de los contadores y del Congreso Nacional, por sobre todas las cosas, porque no solamente no se quitaron un importe de sus sueldos, sino que no concurren, porque aquellos que están o tienen o viven en el interior del país o están acá mismo en Buenos Aires no van a la Cámara. Y ya vimos probadamente las consecuencias que tiene trabajar virtualmente el Congreso. No lo dejo a su criterio, como dijo por ahí una señorita. No es lo mismo estar discutiendo, no digo peleando, discutiendo por el pensamiento que tiene cada legislador, ya sea porque
le bajan línea o por su pensamiento personal para defender al pueblo, que es lo que debería hacer, sino que directamente están en su casa cuando deberían de estar legislando para salir de esta situación o por lo menos abriendo el paraguas para poder salir con, no le digo ileso, porque obviamente todos vamos a salir con alguna situación, pero al menos para suavizar los problemas que la gente pueda tener. ¿Estoy equivocado? Pienso, no sé, pienso en voz alta y lo digo. Bueno, yo quería decir algo con respecto a los hospitales del AMBA. No sé si todos están así. Yo hablo de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires tiene esa doble guardia. Por eso ayer el ministro de la ciudad de Buenos Aires dijo especialmente que no tengan temor de ir al hospital porque están equipados realmente como para atender las urgencias que no son COVID o sospecha de COVID y las otras de COVID. Están en lugares separados. Esto es para que la gente no tenga temor de hacerlo. Es verdad que muchas de las obras sociales no es lo que pasa en donde yo trabajo, no son atendidos, ¿sí? El asunto es el siguiente. En este sentido, es necesario que vayan a hacerse los controles. Los que tienen obras sociales o prepagas, muchos de ellos tenemos esa cobertura, porque depende de la prepaga y demás. Las obras sociales no tanto y PAMI tampoco. Entonces, los que están afiliados a PAMI especialmente, les quiero decir que si no tienen el hospital de ellos de cabecera que les dice que no vayan, como hay casos que se presentan de esta manera, lo sé, que vayan a un hospital público por cualquier patología que sea eruptiva en la piel y todo esto, porque es necesario que se hagan atender. Por otro lado, con respecto a la Cámara de Diputados, ayer tuve la información precisa que están sesionando. Algunos que viven en el interior lo tienen que hacer desde la parte, ¿cómo se llama? No me sale la palabra, Sí, sí, por internet, online. online, perdón, no sé. A veces se me desconecta de nuevo la neurona. Bien. Entonces, lo hacen online, pero están efectivamente trabajando en la Cámara de Diputados en las distintas comisiones. Es más, yo las veo por televisión muchas veces. A la noche tarde, cuando tengo ganas, me pongo a ver alguna que me interesa. Y bueno, esa cuestión la están haciendo efectivamente. O sea, en la Cámara de Diputados lo están haciendo. En la Cámara de Senadores es otra la cuestión. Y todos sabemos por qué muchos de nosotros. Nosotros no estamos a favor de ningún partido político en especial, como dijo Carlos recién, pero sí decimos, y vuelvo a repetir esto, se está manejando el presupuesto discrecionalmente, porque no hay presupuesto nacional, nunca se presentó uno nuevo en el Congreso. ¿Me entienden? Entonces, eso sí es una cosa que a mí después de haber estado bastante tiempo en el Congreso, es una cosa que no debe suceder. Y por no tener presupuesto tampoco tenemos visión del futuro que vamos a tener en la parte económica. Esa es mi opinión personal y creo que en el partido también. Por eso vuelvo a repetir, esto que se está haciendo y perfilando a través de la democracia cristiana y que propuso el doctor David Espósito y demás, que estuvo en la radio contigo, me parece que es una buena propuesta para que la democracia cristiana, inclusive a nivel nacional, podemos dar una visión de un futuro que sea honesto, sin corrupción, donde cada uno puede desarrollarse, donde cada familia puede desarrollarse. Acá en Buenos Aires, en el AMBA y en otras partes del país. Tenemos que promover trabajo en otras partes del país, con vivienda, con una serie de cosas. Yo, miren, en la Cátedra de Salud Pública, que yo estuve varios años de la Facultad de Medicina de la UBA, como docente de salud pública
en la número 2, que es cuando ya se están por recibir, yo les decía siempre a los alumnos, no se queden acá, no se queden acá. Ustedes que recién empiezan a andar, búsquense residencias en otros lugares del país, porque si después, bueno, forman una familia, lo que fuere, los chicos van a recibir, mis hijos estuvieron 6 años en Puerto Madryn y eso sirvió como para que la verdad que estuvieran un poco más felices en cierta manera viviendo en un lugar como ese. Después decidimos volver por una cuestión de que yo me iba con trabajo a España y después al final no se quisieron ir ninguno de los chicos. Así que acá estoy, pero tengo una allá en Europa viviendo y ahora está en Italia, pero primero estuvo en España. Entonces, el asunto es váyanse a otras regiones, hagan la residencia en otras regiones, que se necesita además. La Patagonia está súper despoblada, ¿sí? Y sigue súper despoblada. Entonces hay que generar ahí un montón de cosas que se pueden originar, no solo el petróleo y la industria textil, que la defenestraron toda, les aviso. Desde el momento que yo fui a vivir allá ya estaba toda cerrada la industria textil. Pero bueno, originando otras cosas, hay que tener espíritu creativo de producción de distintas maneras. Entonces, y el norte es el que más hay que ayudar, ¿sí? Por eso digo que yo que conocí Italia, bueno, toda la zona, algunas zonas de Europa y demás, porque mi hija está en Italia, siempre hay una diferencia entre el norte y el sur. Allá el norte es el que tiene mayor poder adquisitivo y el sur es el que tiene menor. O sea que a Italia, ¿quién la banca, si decimos de alguna manera? La banca el norte. Entonces, eso es lo que tiene que ser, porque tiene que ser compensatorio todo, ¿sí? Así que bueno, esta es mi visión, que creo que yo la he compartido con el secretario general en este momento, antes era el presidente de la Democracia Cristiana Porteña, y la verdad que teníamos la misma visión ya desde el vamos, antes de que yo entrara en la Democracia Cristiana Porteña. Pero bueno, tenemos que efectivizarlo esto a través de un buen plan económico que los economistas nuestros, yo voy a hacer el aporte de salud, el aporte de familia, de muchas cosas de esas. Tengo un proyecto también que es fortalecimiento de la familia por parte del Estado. Muy bien, Me acordé ahora. muy bien. Sí, todo habla de políticas, políticas de Estado que Argentina no tiene. Y esto es lo importante de compartir una mesa, porque yo siempre digo que la sumatoria de ideas llevan a realmente a capitalizar el bien común. Si nosotros estamos dispersos, nos peleamos, tratamos de poner o anteponer la ideología a los intereses del país, la cosa no funciona. Ahora, si nosotros ponemos políticas de Estado y se respetan esas políticas de Estado, ¿qué importa si estoy construyendo Chocón Cerros Colorados y el que lo estaba haciendo pensaba distinto que yo, pero es para el país lo mejor? Voy a seguir construyendo Chocón Cerro Colorado. Y esto lo pongo de ejemplo, es un ejemplo burdo de la década del 60, no importa. Pero Chocón Cerros Colorados fue algo que para la Patagonia fue un impulso enorme, un impulso realmente buenísimo. Bueno, recordemos el hospital de niños de la década del 50 que quedó en la nada y terminó siendo el albergue Warnes. Recordemos todas esas cosas. Lo bueno hay que capitalizarlo. Y lo malo hay que aportar ideas para mejorarlo. Y es la manera de romper esta brecha tan sangrienta para los argentinos, porque nos estamos desangrando políticamente hablando y lo que menos hacemos es avanzar, sino retroceder. ¿Y sabe lo que pasa? Que cuando los hermanos se pelean, nos devoran los de afuera. Así es, yo creo que más que sangrienta es violenta, porque es violenta, sangrienta también, pero violenta tremendamente, por conservar cada uno su quintita, ¿no? Yo dije, Hay muchos, yo quería decirle antes que hay mucha gente que está en la Cámara de Diputados como diputados y aún asesores, ¿eh?
que viven de eso nada más, que no tienen otras profesiones u otras cosas, comercios o lo que fuere, como para tener su vida propia, aunque no esté ahí. ¿Me explico? Entonces, el problema mayor es esto, vivir de la política. Ujú. Tengo un La comentario. Ah, sí, sí, política, sí, la sí, por favor. política es ¿eh? Sí, no, no, por favor. La, Sí, sí, dale, dale, dale. termino el comentario. Sí, sí. La política es el servicio al bien común de la población. Y esto nadie lo respetó. Es el bien y el servicio al bien común propio, ¿sí? Y de la familia que tiene y de los amigos que tiene. Esto es lo que yo vi en el Congreso siempre y creo que sigue estando. Sí, seguramente. Ya para ir cerrando, Ana, pero no quiero dejar de mencionar un comentario porque más allá que su nombre ha llegado a la democracia cristiana, me refiero al doctor Carlos Trabulsi, está poniendo algo que yo como ciudadano siempre, siempre puse mi óptica allí y nunca vi a la política que realmente explotara la situación de la riqueza que tenemos olvidada. Así como los porteños le damos la espalda al Río de la Plata, porque nos lo taparon, porque lo invadieron en zonas donde no se podía entrar en su momento. Bueno, luego se dio la apertura con Puerto Madero, pero yo recuerdo que aquí en la capital era prácticamente ver el río era imposible, no se podía entrar al puerto, etcétera, etcétera. Pero los políticos le dieron la espalda siempre al mar. Tenemos una riqueza ictológica inconmensurable, no medible, lo miden los países que vienen a depredar nuestra plataforma continental y que no tenemos los medios para poder patrullar y no permitir eso. Pero a su vez, también ese mar trae un montón de negocios para el país, o tenía, que es la marina mercante y los astilleros. Bueno, así que de alguna manera quería hacer evidencia lo que Carlos Trabulsi también está haciendo, también un programa de concienciación a través de las redes, para que realmente el Congreso abra los ojos y vea que ahí tiene riquezas inexplotadas o que lo explotan los demás y que para nosotros no nos queda absolutamente nada. Gracias a Carlos Trabulsi por participar. Pero Ana, para ir redondeando ya, y ahora sí, para no ser tan extensos, podríamos seguir una hora más, por lo menos, ¿no? Con los temas. No, Pero pero no puedo. no se puede, yo sé que tiene muchos compromisos y la tos que tenía es producto de su garganta gastada porque está trabajando muchísimo, Ana. Seguramente. ¿Eh? Así que bueno, le dejo el comentario final para cerrar, Ana. Bueno, hablando del mar, ¿no? Del Río de la Plata, mejor dicho, porque acá no está el mar, pero estaba el Río de la Plata. Quiero decir esta pequeña cosita. Cuando era pequeña yo, muy pequeña, tendría 4 o 5 años, 6 años, mi papá me llevaba a bañar al río, ya sea en Vicente López como acá en la Costanera. Y era un divertimento para muchos chicos. En vez de estar inclusive frente a la computadora, contaminándose con las, ¿cómo se llama esta? Las tablets y todos estos jueguitos y demás, salían ahí al Río de la Plata. Una noche a caminar, otros días íbamos al balneario y demás. Entonces a mí me da pena por eso también, porque era un lugar de recreación de la familia, ¿sí? De los que más pueden, de los que menos pueden, ahí estábamos todos incluidos. Siendo maestra yo también tenía inclusión. Atendía en Avenida Libertador y Roosevelt, donde estaba todavía la escuela, y ahí venían chicos de la villa del Bajo Belgrano, como gente que vivía en Libertador. Y esa era verdadera inclusión y nadie tenía problema. Nosotros, los que más podían, le daban a los que menos tenían. Yo los sábados me iba allá a la villa, y que era un barrio vulnerable en sí, y donde ahora hay grandes casas y demás, y yo les daba... porque a veces detectaba cuestiones de abuso sexual y demás, y llevábamos cosas que los otros compañeritos le ofrecían. Entonces, esto de la inclusión y de haber perdido espacios
tan importantes para la reunión familiar también es importante. Y lo último que quiero decir, que avancemos, como decíamos antes, que nosotros queremos un cambio en la política. Por eso el movimiento de mujeres de la democracia cristiana estamos trabajando para eso, para impulsar a todo el Partido de la Democracia Cristiana de Cava y, si Dios permite, para toda la nación, impulsar a políticas públicas que estén en el tiempo, perduren en el tiempo, que no cambien y que de esa manera poder terminar con estas grietas sangrientas, violentas, como la podamos llamar, para tener una patria donde exista también la alegría, porque la gente no está alegre, no está contenta, está sufriendo un montón de enfermedades a causa de cómo vive, ¿sí? Y podamos ser una fuerza política que pueda sentar esos valores que hablé al principio, trascendentes en el tiempo, valores por la vida, por la familia, por el trabajo, por el futuro, por un futuro de bien, para todos los argentinos. No tengo más nada que decir. Muchas gracias por la entrevista, Carlos. Y bueno, espero que pronto nos encontremos para hablar de otras cosas. Por supuesto, pero eso de no tengo nada para decir es una mentira, porque, y lo digo con todo respeto, porque quedó muchísimo, porque lo último que usted habló de inclusión, podríamos estar hablando 2 programas más. Ayer lo hicimos con la exdiputada Gabriela Troiano. La inclusión en la Argentina, los políticos se llenan la boca, pero no se lleva a cabo. Así que bueno, dejémoslo ahí, como decía un periodista hace muchos años, pero tendremos otra oportunidad. Muchas gracias, Ana María Parini, presidente de Mujeres, el Movimiento de Mujeres de la Democracia Cristiana, porteña por ahora, ojalá sea nacional. Y ha sido un gusto poder entrevistarla y un gusto saber que está trabajando como está trabajando. Y yo le recuerdo, porque veo un cartelito ahí atrás que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Y yo le recuerdo que Dios premia a aquella persona que trabaja en lo oculto, después la premia en público. Así que ojalá merecidamente en el momento de las elecciones usted pueda tener un escaño dentro del Congreso Nacional, así como se lo dije también a la exdiputada Troiano, que es en otra franja de otro partido político, pero que sí se arremangan y trabajan por el bienestar de la gente. Muchísimas gracias, Ana María. Gracias a usted. Nos vemos, un gusto. Pasaba la doctora Ana María Parini, que por el Movimiento de Mujeres de la Democracia Cristiana, aquí en Siempre Estamos con Vos. Realmente ha sido un gusto y un placer entrevistarla, y como siempre vamos a seguir en la semana con estos especiales de Siempre Estamos con Vos, que usted sabe que los sábados estamos de 10 a 12 por Facebook Live. Usted allí nos puede ver y escuchar a través de la página Siempre en Domingo Radio. Y el día de mañana vamos a tener también una entrevista especial con un médico infectólogo, del cual nos va a hablar del acuerdo Pfizer, gobierno, hospital militar, científicos argentinos, y qué beneficios puede traer a la Argentina lograr una vacuna aquí en nuestro país. Ha sido un gusto estar con ustedes, será hasta la próxima. Chau, chau, gente.